Soy Lucía Sombomío Rubio, soy periodista, trabajo en televisión en un programa que se llama Aquí la Tierra, aunque también colaboro en distintos medios, entre otros Pícara o Infolibre. Y soy de Alcorcón, de este sitio fantástico en donde estamos ahora haciendo la entrevista. Nací en Madrid, pero porque por aquel entonces no había hospital en esta localidad. Y bueno, aparte de todo eso, también estoy metida en un lío precioso que se llama Afromayores, entrevistando a personas negras de más de 65 años para que nos cuenten cómo es eso de cumplir años lejos de su tierra. Estudié periodismo porque tuve un referente en casa fabuloso, que es Joaquín Mbomío Bachén, es mi primo. Él estudiaba periodismo en Francia y venía los veranos a casa para ver a la familia. Lo que pasa es que como yo era pequeña, por esa época, pues jugábamos. ¿Y a qué jugábamos? A hacernos entrevistas. Él me preguntaba a mí, yo le preguntaba a él, incluso creábamos programas de radio, recuerdo, en donde había hasta anuncios y metíamos canciones y demás. Todo esto con una cinta de cassette, de las de hace ya mucho tiempo, y sembró en mí la semillita del periodismo, de querer saber más, de hacer preguntas, de interesarme por las personas que tengo delante, no desde el punto de vista de cotilleo, sino desde saber qué tienen dentro, ¿no? Y bueno, pues ya desde muy pequeña decía que quería ser locutora y escritora. Llegó lo de ser locutora, empecé en Onda Fuenlabrada como becaria, de ahí fui a la agencia EFE también en radio como becaria y luego entré en televisión, que era una cosa que en esa época pensé que jamás podría hacer porque no había muchas mujeres negras en la tele, pero mira, entré y llevo ahí casi 20 años trabajando en televisión y después de unos años trabajando en televisión pues decidí escribir en mi primer libro. Ahora voy por el tercero. He hecho radio, he hecho prensa, he hecho tele, también documentales y no sabría escoger. Supongo que lo que me gusta es picar un poco de todo. Sí que es cierto que el documental es un formato que a buena parte de quienes trabajamos en audiovisual nos encanta, ¿no? Porque te da más tiempo para poder profundizar en las historias. Al final, cuando trabajas en tele es todo corriendo, llegas 1 hora, 2 horas, te vas, desapareces y se acabó. En el documental, pues entre que investigas previamente más y tienes un poquito más de tiempo para grabar, pues tienes esa sensación de poder responder a más preguntas y más tiempo para poder desarrollar esas respuestas, ¿no? Para que la gente desarrolle sus respuestas. De alguna forma yo creo que todo lo que hago en el periodismo se conecta entre sí porque hablo de las periferias, ya sea literales o figuradas. Literales, como puede ser hablar de los extrarradios de las grandes ciudades, y figuradas desde el momento en el que entrevistamos a gente mayor o entrevisto a personas negras, migrantes, racializadas, que no suelen estar en la agenda mediática o solo de formas muy, muy reducidas. Entonces siento que hago lo que quiero. Y también estoy con Afromayores, que es como la periferia de la periferia, porque son personas migrantes y encima de más de 65 años, y ahí es fantástico porque no tenemos casting, ¿no? O sea, todas las personas importan, todas sus historias nos parecen fundamentales para poder construir esa narrativa, ¿no? de quienes nos precedieron y que han facilitado que hoy estemos como estamos, que nos han allanado el camino. Mira, si tuviera tiempo para hacer un documental que todavía no haya tratado, porque sí que lo traté de manera muy sucinta en Madrid Directo, cuando trabajaba ahí, me gustaría entrevistar a mujeres que están en las cárceles, ¿no? Y no solo preguntarles los porqués, sino cómo están allí y quiénes las visitan. Hace poco me leí un libro que se llama Las visitantes, que cuenta historias de mujeres que van a visitar a sus maridos, a sus hijos, a sus hermanos, y reflexioné y luego busqué información y encontré lamentablemente que a las mujeres muy pocas veces las visitan, a las mujeres que están en la cárcel, ¿no? Como que la sociedad las estigmatiza muchísimo. Y bueno, pues creo que esa historia, que seguro que se han hecho ya un montón de reportajes, ¿no? Yo por supuesto lo haría pues desde la perspectiva también de raza y migración y me encantaría contarla, no sé si en libro o en documental, pero me gustaría.
Una periodista creo que tiene que tener curiosidad siempre y ser muy consciente de que sabemos muy poco y que por eso preguntamos a quienes sí que saben. Supongo que esto es el punto de partida, ¿no? En el momento en el que te conviertes en una tolosa, que todo lo sabe, se acaba tu curiosidad y ya no te diriges a los sitios ni a las personas de la misma forma. Creo que ese es el punto de partida y me gustaría pensar que voy a tener esa curiosidad siempre y esa humildad de saber que no sé nada o que sé muy poco toda la vida. Llevo mucho tiempo investigando sobre la representación de personas negras en medios de comunicación, de hecho comencé incluso el doctorado, no me dio tiempo a continuar, pero he leído mucho, he visto mucho y lamentablemente siento que no hay un avance con respecto a la representación de las personas negras, seguimos encerradas en esos 4 lugares comunes, ¿no? Personas que llegan, pero nunca están. Precisamente por eso empecé Afromayores, ¿no? Para mostrar que la gente llega, luego está y envejece y aporta y ha aportado a lo largo de su vida un montón y tiene necesidades también especiales conectadas pues, con la nostalgia que no cesa, ¿no? Y con esta idea que tienen muchas personas que migran de regresar, aunque luego no regresen porque desarrollan aquí vínculos tan grandes como pueden ser los hijos, las hijas, los nietos, ¿no? A pesar de que se están haciendo un montón de propuestas desde distintos medios de comunicación y también desde las redes sociales, estamos enclaustradas, ¿no? en los medios en esta idea de gente que llega pero nunca está, como dice Gorsi Edu, eternos huéspedes pero jamás vecinas y vecinos, a que nos llamen solo para hablar de racismo, de inmigración, provocando además, ¿no? Que tú tengas que bucear en tu memoria, recordar cosas que no te hacen sentir bien y que cuando las sueltas desde tu fortaleza, porque las has vivido, pero a pesar de todo aquí estás, vives, te ríes, sales, bailas, trabajas, pues provocan que la gente te llame piel fina, porque te están descontextualizando de tu propia vida cuando solo sacan esas anécdotas de ti, a pesar de que seas mucho más. Entonces te llaman piel fina, te ponen en la picota, te insulta un montón de gente y tú que estabas plácidamente en tu casa, en tu vida, te enfrentas de repente a un montón de insultos. Luego hay una excepción o un par de excepciones, ¿no? Como muy acotaditas a esa lógica de llegar pero nunca estar, que es el inmigracionalismo que dice Rizacoge, ¿no? Personas que han cometido algún delito y ahí sí tienen derecho a estar. En el caso de las mujeres pues suele ser más redes de trata, y hablo ahora sobre todo de personas africanas. Y en positivo, pues en el caso de los hombres, pues son quienes salvan en la dana, quienes a pesar de estar en situación irregularizada por el sistema, pues se van desde el municipio en el que están a otro lugar a pesar de estar arriesgándose, porque si les piden la documentación les van a devolver a sus tierras, o escalan un edificio para salvar a un bebé, o se tiran a la ría de Bilbao para salvar a una persona. Y en el caso de las mujeres, esa narrativa de la excepción pasa por ser la primera que, ¿no? Rita Bosao, primera diputada, la primera policía, la única que, y luego qué, como dice Moja Jereo, y después de esa primera qué pasa con la segunda, qué pasa con la tercera, pues que ya desaparecen. Siempre digo que necesitamos una narrativa de lo cotidiano, de gente que está aquí y que se nos puede entrevistar como estás haciendo tú en calidad de periodista, que se ha recorrido medio planeta, ¿no? Haciendo entrevistas a personas. Como digo, yo siento que a todo eso se le han sumado medios de comunicación que en realidad son panfletos de la extrema derecha, que están contribuyendo ya directamente a amplificar bulos. Bulos que por otro lado, si se creen, es porque ya había ahí una especie de trabajo hecho, ¿no? Por los medios de comunicación que han deshumanizado durante mucho tiempo a las personas negras, a las personas africanas, que las han retratado como masa, jamás como individuos, que no ha contado nunca sus porqués, porque el único porqué que se imagina es que Europa es el dorado y por eso la gente viene a quitarnos el bienestar que se ha construido después de muchas décadas, sin entender, ¿no? Que hay un expolio que todavía continúa, que el colonialismo fue sucedido por el neocolonialismo, y que, bueno, pues que hay muchas multinacionales ahí chupando del bote. Entonces, desde el momento en el que no contamos esos porqués, desde el momento en el que llamamos a las personas que migran solo migrantes, incluso cuando llevan ya mucho tiempo en el sitio, ¿no? ¿Hasta cuándo dejas de ser migrante? Pues nada cambia, y ni siquiera dentro de los medios de comunicación hay muchas más personas racializadas, porque que por otro lado tampoco se trata solo de meter a gente racializada y hacer el parchís, ¿no? O ¿no? La ficha roja, la amarilla, la azul y la verde, o el Benetton. Se trata de que esas personas que entran puedan
hablar, puedan explicar, puedan contar desde sus lugares. Mi padre me enseñó a leer cuando tenía 3 años. Él ha sido maestro, entonces, bueno, pues tenía que pasar, supongo, y además había sido maestro de alumnado infantil, también ha sido de 7º y 8º de GB, cuando había GB, pero claro, aprendí a leer muy pequeñita y devoraba, o sea, devoraba. De pequeña era una cosa, luego es cierto que siento que con la llegada de Internet y las redes sociales he leído menos, pero ahora me he dicho que no, vuelvo a leer como he leído antes, con ese hambre de saber y de conocer mundos. Entonces sí que desde pequeña quería ser escritora, tenía a Joaquín Bomío, pero no solo, también tenía a Donato Ndongo, que es amigo de la familia, también estaba Eugenio Nkogo, que ha escrito sus libros, en su caso él es filósofo y va por otros derroteros, pero también Francisco Zamora, estaba también Remey Sipi, ¿no? El profesor Justo Bolequia. En mi entorno se ha leído y se ha leído aparte literatura de gente de Guinea Ecuatorial, por eso cuando hablamos de falta de referentes a veces siento que no soy del todo justa. Claro que tenía referentes, lo que pasa es que claro, esos referentes en términos numéricos en comparación con todo lo anterior era complicado, y yo tenía esos referentes porque mi padre o conocía a esas personas o había un esfuerzo extra, ¿no? por llegar a esas literaturas que no siempre salen en las grandes editoriales. Así que quizás sí, de pequeña quise escribir, luego como que se me olvidó, estaba ahí en el mundo audiovisual y me sentía pequeñita para ello, y luego empecé con las que se atrevieron, que de alguna manera bebía del periodismo, pero luego ficcionaba un poquito, pero es verdad que partía de las entrevistas y ahí me sentía más cómoda. Luego llegó Hija del Camino, que no es mi vida, siempre lo digo, son nuestros mundos. Hay parte de autoficción, pero luego hay anécdotas de otras personas y otras que construyo para poder contar historias que sé que pasan, aunque a mí no me hayan sucedido. Y aquí, pues en esta última me he salido un poco de todo. Supongo que necesitaba contar lo anterior para atreverme, fíjate lo que te digo, a escribir realismo mágico, a hablar de historias que no me conciernen en absoluto. Supongo que lo necesitaba para poder despojarme un poco de ese miedo que me da escribir todavía, porque siento que escribir no es lo mismo leer que escribir. Escribir para mí es un ejercicio de desnudez que me provoca un pudor tremendo. Fíjate que salgo en la tele y se me ve la cara y se puede ver si la noche anterior he trasnochado porque tengo más ojeras, o si estoy más delgadita o he engordado porque han pasado las navidades, yo qué sé, ¿no? O sea, en la tele solo se ve el cuerpo y quizá el tono, pero cuando escribes se te notan todos los miedos, a mí por lo menos, ¿no? Pues supongo que lo que hago es un mix siempre, ¿no? Lo que me pasa a mí por dentro y lo que está sucediendo, pero no siempre tiene hueco, a pesar de que pase, a pesar de que lleva mucho tiempo pasando. Yo no estoy haciendo nada nuevo ni contando nada nuevo. ¿Cómo es posible que estén sucediendo estas cosas todavía, ¿no? Y lo sabes y lo normalizas, pero cuando estás allí es que se te hace muy duro. Cuando escuchas ciertas historias, y eso que yo, como grabo muchas veces, tengo la suerte de tener el parapeto, que es el objetivo, que es la cámara, para no ponerme a llorar a veces cuando entrevisto en determinados sitios. Pues ahí tienes tu escudo que dices, bueno, pues al final me están contando y estoy haciendo las veces de periodista y no de Lucía. Pero eso va dejando, como digo, un pozo. Y después bajé a la Huerta de Europa. Bajé con Seydou Diop, que está en Huelva, y bajé gracias a Helen Digala, que tiene una plataforma llamada Hacemos la Voz Africanos, y ahí conocí también a Negro Juan, conocí a Samuel, conocí a Mafly, conocí a gente que está allí en el día a día, en varios casos ya aquello que llaman migrantes de segunda generación, porque ¿para qué vamos a llamarles almerienses negros? Y me impresionó lo que vi. Porque cuando estás fuera, ¿no? de España es como, bueno, también es producto del contexto surglobal, etcétera, etcétera, país en conflicto cercano, la realidad palestina que lleva décadas ya pues activa y desangrando literalmente y de manera figurada también a un territorio y a cada una de las personas que habitan allí. Pero cuando ves esto y esto sucede en tu tierra, no se te parte más el alma porque ya la llevas partida antes de llegar, pero sí que es cierto que
que te sorprende, por mucho que te hayan contado, te sorprende. Me sorprendió especialmente entrevistar a una mujer de Guinea Ecuatorial, porque yo tenía claro que como guineanos, por el arraigo que tenemos, ¿no? Por ser una diáspora que desde los años 60 y antes, ¿no? Pero desde los años 60 es bastante numerosa en este país, pues yo entendía que era complicado que estuviéramos en esos sitios, porque tienes una red que te sostiene. Cuando vi que eso no es así, y vuelvo al tema del periodismo, ¿no? Y la posibilidad de que la realidad te contradiga y te demuestre que no sabes prácticamente nada, pues me impactó muchísimo. Me impactó también escuchar a esos hijos e hijas de personas que han migrado, que siguen sin tener muchas posibilidades, a pesar de que ya tienen una situación administrativa que a priori, ¿no? Pues favorece que puedan trabajar y demás, que a pesar de sus esfuerzos, y no digo solo esfuerzos por haber estudiado, sino por haber ganado la batalla a un sistema educativo que de entrada te echa, ¿no? Porque no espera nada de ti, porque espera que sigas los pasos de tus padres, ¿no? De tu padre y de tu madre, pues a pesar de todo eso, ahí siguen, ¿no? En una batalla que no cesa. Y como digo, pues le sumó capas a ese pozo que ya había dejado otros espacios. Y cuando pasó un tiempo y todo eso se colocó en mi cabeza, cuando encontré la manera de contarlo, que yo creo que el realismo mágico me ha servido mucho, pues fue cuando empecé. ¿Ese es un ejercicio de rehumanizar? Pues sí, es un ejercicio de explicar que no existe una única manera de emigrar, que hay un montón de personas, que cada cual tiene un porqué, que cada cual tenía un sueño, que muchos de esos sueños se han roto y se han roto de distintas formas, y que cada cual hace lo que puede para, a pesar de todo, sobrevivir y estar, ¿no? Y continuar, a pesar de que encuentre muchos obstáculos. Sí, Tierra de la Luz no lo llamo Almería o Huelva, porque tampoco es solo Almería o Huelva, también es Líbano, también es Haití, también son los sures, en donde se producen situaciones de exclusión extrema, ¿no? Por eso no tiene un nombre concreto. Y también Tierra de la Luz porque es un sitio en donde hay mucha luz. Tiene que haber mucha luz para que haya cultivos, pero donde hay mucha luz, las sombras son muy pronunciadas también. Y esto lo he visto en un montón de lugares, no solo en las huertas de Europa, ¿no? Y digo las huertas de Europa porque es algo que se da también en el sur de Italia, en el sur de Grecia, y las situaciones son parejas. Entonces quería insistir, ¿no? En esa luz que provoca que la fotosíntesis sea una realidad del 1 de enero al 31 de diciembre, que no haya descanso para esa tierra fértil o fertilizada a la fuerza, ¿no? También. Me parecía importante eso, pero también insistir en las sombras de quienes habitan en esa tierra que pare sin freno. Tenemos que plantearnos aquello que consumimos, y no solo, pues, por ejemplo, con respecto a la ropa, que yo ahora uso prácticamente el 100% de la ropa que adquiero es de segunda mano, sino también con aquello que comemos, y no solo por los químicos que le echan, sino también por quienes trabajan esa tierra, que a veces se nos olvida. Sí, yo lo tengo claro porque he recogido fresas y también porque he estado allí, pero además, de nuevo, por Aquí la Tierra, donde apostamos mucho también por pequeño agricultor que mima cada una de las piezas que obtiene. El realismo mágico surge porque he leído, claro, lógicamente, a García Márquez, también a Chigosí Obioma, ¿no? El autor de Los pescadores, Camila Sosa en Las malas, Como agua para chocolate también, y me parece bellísimo. Y además te ayuda a mí para hablar de sentimientos cuando yo no doy más, ¿no? O sea, recuerdo, por ejemplo, con Hija del Camino, que la editora me decía, a ver, es que esto que ha pasado es muy fuerte, ¿cómo se siente? Explica cómo se siente. Y yo decía, triste, y ella decía, hombre, pero un poco más, y yo, vale, pues muy triste, ¿no? A mí me cuesta mogollón hablar de sentimientos. El realismo mágico me lo facilita, pero además me permite abordar otros mundos, ¿no? y jugar entre la ficción, en esa línea, ¿no? Entre la ficción y la realidad. Es una manera también de evasión cuando el entorno te ahoga y es demasiado duro, ¿no? Como para seguir viviendo, pues ahí tienes esa magia que te permite volar, si quieres. Y luego, aparte, lo conecto un poco con, pues yo a mi padre le he entrevistado mucho, la última entrevista es la de Afromayores, pero le he entrevistado un montón, porque no he entrevistado a otros miembros de mi familia que ya no están y lo tenía muy clavado, ¿no? Dije, pues esto no me va a pasar con papá.
Entonces, cuando él me hablaba, por ejemplo, de mi antepasado, Mbomioba, que es uno de los que echó a los negreros en mi tierra, y eso sale, por ejemplo, en el libro, él decía que le ayudaron para preparar pues, la munición y demás, tucanes y unas golondrinas que no son exactamente igual que las de aquí y cuyo nombre desconoce, ¿no? Entonces, cuando tú has crecido también con un padre contón, mi padre ha sido maestro y no solo me enseñó a leer tempranito, sino que me ha contado muchas historias. Cuando tienes un padre contón que cuando te cuenta, pues mezcla realidad con ficción, de alguna manera tú ya lo llevas dentro, pero quizá lo tapias, ¿no? Lo emparedas en tu cerebro, ¿no? En los huequecitos que hay en tu cerebro, porque haces periodismo y ahí no cabe. Cuando escribes literatura, ahí sí. Y supongo que lo he rescatado. Al final, vuelvo a lo mismo, yo no estoy inventando nada nuevo, estoy bebiendo de quienes han estado antes que yo.